domingo 6 de junio del año 2021, damos la gloria a Dios y le damos las gracias por la oportunidad nuevamente que tenemos de compartir su palabra, de escudriñar su palabra. Esa palabra que es luz en nuestro camino, esa palabra que nos enseña y nos guía de los tiempos que hemos vivido, de los tiempos que estamos viviendo y de los tiempos que viviremos. La Iglesia Cristiana Monte Tabor le pide al Señor que la paz y la gracia de Él esté en nuestros corazones hoy y en cada persona que nos escucha y nos multiplica a través de las redes sociales. En el libro de Mateo capítulo 13, versículo 44 en adelante, el Señor nos va a enseñar hoy muchas cosas. Y antes de eso, nuestro Señor Jesucristo había explicado la parábola del sembrador, muy conocida. Y había explicado también en la misma voz de nuestro Señor Jesús la parábola del trigo y la cizaña. El mismo Señor Jesús las había explicado y quedaron claras. Después de eso, en el versículo 44 de Mateo, capítulo 13, el versículo 44 nos dice lo siguiente: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En medio del gozo y del entusiasmo por haber encontrado un tesoro, ese hombre, nada de lo que ese hombre tenía era más valioso de lo que había hallado. Hermoso. Dice que el hombre va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Nos muestra lo valioso de la expresión el reino de los cielos. Recuerden cómo inicia este versículo. Además, el reino de los cielos es semejante, dice el versículo 44. Vayamos al versículo 45 y 46. También nos dice nuestro Señor Jesucristo, ese que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, nos está hablando. Y dice el versículo 45 y 46, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Igual que el versículo anterior, nada de lo que tenía ese mercader podía compararse con el valor de esa gran perla. Dice que vendió todo y la compró. También nos muestra esta ilustración lo valioso de entender esa expresión, el reino de Dios. El versículo 45 inicia diciendo, también el reino de los cielos es semejante. Nos muestra lo valioso de entender qué es realmente el reino de los cielos. Hermosas ilustraciones. Pero necesitamos continuar leyendo lo que nuestro Señor Jesucristo, Él es el que está hablando, nos dice a través de su palabra escrita. Necesitamos continuar leyendo para recibir la enseñanza que el Señor quiere darnos hoy. Dice el versículo 47, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Asimismo, los anteriores versículos decían, además el reino de los cielos es semejante, también el reino de los cielos es semejante. Este inicia con la palabra asimismo. Y dice que el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Recordemos que en la palabra de Dios la expresión mar tipifica pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas. Y dice que el reino de Dios es semejante a una red que echada en el mar, siempre recuerda lo que tipifica el mar, dice que no solamente recoge muchos peces, tipo de las personas, sino toda clase de peces. Y quiero repetirte, y dice que el reino de Dios es semejante a una red que echada en el mar, que tipifica naciones, pueblos, muchedumbres, lenguas, dice que no solamente recoge muchos peces, sino que es tipo de las personas, sino toda clase de peces.
Y el versículo 48, y abre tu mente y tus oídos, tus ojos espirituales, para que podamos recibir la enseñanza que el Señor quiere darnos hoy. Dice el versículo 48, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Y una vez llena, interesante cómo inicia el versículo 48, y una vez llena, y esto es palabra de Dios, esto es palabra de Dios, y una vez llena, interesante, no dice medio llena, o casi vacía, o parcialmente llena, no, dice una vez llena, una vez llena, o sea que hubo que esperar un tiempo que esa red se llenara, había un tiempo que esperar, que esa red tipo del reino de Dios, lanzada por pescadores, que podemos colocarlos como tipo de los predicadores y tipo de la palabra de Dios, esa red que lanzaron al mar, tipo del mundo, de las naciones. Quiero repetir esto. No dice que la red estaba medio llena o medio vacía, no. Dice que y una vez llena, o sea que hubo un tiempo para esperar que esa red lanzada al mar se llenara. Había un tiempo que esperar para que esa red se llenara. Y yo quisiera que estuviéramos entendiendo esto, tú y yo, cada vez más. Porque cuando hablamos, y quiero repetir el versículo 48, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Recuerdo Mateo 24, versículo 14. Dice la palabra, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es palabra de nuestro Señor Jesucristo, está plasmado en la palabra de Dios. No puedo predicarte otra cosa. ¿Qué quieres que te predique? ¿Lo que un hombre dijo? ¿Lo que un hombre soñó? Te predico lo que está escrito en la palabra de Dios. Y Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y me recuerda esa red lanzada al mar y la sacan llena de peces. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Estamos hablando del reino de Dios, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y continuamos en el versículo 48, dice, y una vez llena de todo tipo de peces, tipo de las personas, dice que la sacan a la orilla, donde se ven todos los peces que recogió la red. Y quiero que te recuerdes de la labor de los pescadores. Por eso es que el Señor colocó esta ilustración, porque sabía que la mayoría de sus discípulos eran pescadores, vivían de la pesca y sabían lo que él estaba hablando. El versículo 48 dice que después que la red está llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Sentados, me llama la atención esa expresión, tomándose todo su tiempo, sin afanarse. Dice, recogen, y aparecen dos expresiones fuertes. Dice, recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Lo bueno lo colocan en cestas. Señal que el proceso continúa con esa clase de peces. Y lo malo lo echan fuera. Lo malo lo desechan. Así como los pescadores hacen siempre en sus faenas de pesca. Y atentos con el versículo 49, pero porque es fuerte. Pero tengo que decírtelo. Tengo que predicarte lo que la palabra de Dios dice, principalmente en estos tiempos. No sé qué palabra suave, qué palabra adornada, qué palabra perfumada te están predicando a ti, o estás escuchando tú. Pero a través de la iglesia Montetabor escucharás la palabra de Dios escrita, inspirada por el Espíritu Santo, no importa si es fuerte o no es fuerte. No importa si te gusta o no te gusta. Es más, no importa si lo crees o no lo crees.
Mi obligación como pastor es predicarte la palabra de Dios, predicarte el evangelio, el verdadero evangelio de Dios. Y dice el versículo 49, así será. No hay una duda, no hay posibilidad de duda, dice la palabra de Dios. Y en mi Biblia está en rojo, nuestro Señor Jesucristo es el que está hablando. Dice, así será. No así podrá ser, o así quizás sea, o así de pronto sea. No, no. Dice, así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles, tremendo, y apartarán los malos de entre los justos. Es fuerte. Surgen nuevamente dos palabras, malos y justos. Y apartarán a los malos. Ojo con la palabra que viene y quiero repetírtela. Y apartarán a los malos de entre los justos. Ese es el versículo 49. Apartarán a los malos de entre los justos. O sea que estaban todos en la red. ¿Ustedes recuerdan la parábola del trigo y la cizaña? Cómo la cizaña crecía entre el trigo. Cómo crecía entre el trigo. Pero llegaría el momento en que el Señor diría, tranquilos, yo voy a sacar esa cizaña y la voy a botar. Y esta palabra de Dios nos dice, así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Estaban todos, y quiero que estés atento, estaban todos en la red. Atentos todos a lo que Dios habla a través de su palabra. Dice el versículo 50, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Así será al fin del siglo. Estamos en el fin del tiempo del fin. Es mi responsabilidad predicarte. Quizás tú querías oír otro mensaje de motivación, otro mensaje de consentimiento, otro mensaje de pechiche para ti, o otro mensaje. Pero este es el mensaje que mandó Dios. Cualquier cosa habla con Él y pregúntale por qué lo mandó. Versículos 49 y 50 de Mateo 13 dicen, así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es palabra de Dios, es la realidad del reino de Dios. Y me llama la atención el versículo 51. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? El Señor Jesús quería que ellos entendieran lo que significa el reino de Dios. Bendito el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Jesús les preguntó, ¿habéis entendido todas estas cosas? El Señor quiere que tú y que yo entendamos la palabra del Señor. Que no seamos lectores olvidadizos, que seamos oidores y hacedores de la palabra, que no seamos oidores olvidadizos. Tú no haces nada escuchando los mensajes de la iglesia Montetabor y olvidándolos, sin ponerlos en práctica. Yo no soy un hombre perfecto, yo no soy un pastor perfecto, pero sé y tengo la convicción en mi corazón que estos mensajes vienen de parte de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo decía en el versículo 51, ¿habéis entendido todas estas cosas? Espero que esa pregunta que hizo Jesús a sus discípulos nos la hagamos usted y yo hoy. ¿Hemos entendido todas estas cosas? Y miren lo que respondieron los discípulos. Sí, Señor, hemos entendido. Y quizás muchos no lo habían entendido claramente lo que él decía. El reino de Dios se asemeja, el reino de Dios es como tal cosa. Asimismo, el reino de Dios es como una red que echada en el mar. Quizás muchos no entendieron en el momento, pero posteriormente entendieron. Y espero que todos digamos hoy como respuesta, sí, Señor. Cuando el Espíritu Santo de Dios hoy nos pregunte, como preguntó Jesús a sus discípulos, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Lo que Dios me ha colocado es predicarte que estamos en el tiempo del fin. Lo que estamos viendo
lo que hemos visto, lo que estamos viendo y lo que veremos, nos confirma que estamos en el tiempo del fin. Por eso cuando el Señor Jesús dice en el versículo 49 de Mateo 13, así será al fin del siglo, no hay duda que así va a ser. Bendito el nombre del Señor Jesús. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red. El Evangelio ha sido predicado en todas las naciones. Creo que no queda un lugar en la tierra donde de alguna forma el Evangelio no haya llegado. Y el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar, predicada a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las lenguas, recoge de toda clase de peces. Ahí viene de todo. Y había que esperar un tiempo para que esa red se llenara. Por eso el tiempo del fin y por eso este tiempo que el Señor ha permitido que vivamos hoy no fue hace 10 años, ni 8 años, ni hace 50 años, sino que fue en el 2020, porque había que esperar lo que el versículo 48 decía, y una vez llena, cuando se llenara esa red, por eso yo estoy convencido que la palabra de Dios ha sido predicada ya en todo el mundo de alguna forma y por diferentes medios. Y una vez que esa red estaba llena, la sacan a la orilla. Tremendo. La sacan a la orilla. Imagínate los pescadores. Y sentados con toda la calma, sin apresurarse, recogen lo bueno. Y yo espero que tú estés en los buenos, en las cestas, de los que quedan en las cestas. Y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Quiero terminar recordando el versículo 51, cuando Jesús preguntó, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y yo espero que hoy cada uno de nosotros le podamos decir sí a nuestro Señor. Vamos a orar, Padre amado, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. Exaltamos tu nombre, bendecimos tu nombre. Señor Dios Todopoderoso, en esta oración, ayúdanos a valorar ese tesoro escondido que es el reino de Dios, el reino de los cielos. Ayúdanos a valorar como ese tipo de hombre que cuando lo halló, entendió que no había nada más valioso que el reino de los cielos. No había una perla más valiosa que el reino de los cielos. Recordamos ese versículo, Señor, que dice, buscad el reino de los cielos, el reino de Dios primeramente, y lo demás vendrá por añadidura. Señor, gracias porque tenemos vida hoy para poder predicar y entender tu palabra. Señor, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que cada uno de nosotros podamos responderle al Señor cuando Él nos pregunte hoy domingo, ¿entendieron todas estas cosas? Podamos responderle como los discípulos, sí, Señor, y entendamos que solamente hay dos caminos, el camino de la perdición y el camino de la salvación. Que entendamos que solamente hay dos tipos, los justos y los pecadores, los malos y los justos, lo bueno y lo malo. Señor, gracias porque tu sangre preciosa, al reconocer tu sacrificio en la cruz del Calvario, nos limpia de todo pecado. Gracias porque tu palabra nos dice que el tiempo ha llegado. Y gracias porque tu bendición, tu protección y tu amor permite hoy que muchos abran sus ojos espirituales y te acepten como su Señor y Salvador. Muchos que quieren en su corazón no ser echados en el horno de fuego, sino ser salvos y vivir su eternidad contigo. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, yo te doy las gracias por esta tu palabra, Señor. Y permite que esta palabra toque los corazones de las personas que nos escuchan a través de las redes sociales. Y permite que igual como me edificó y me puso atento a lo que estamos sucediendo a mí, edifique y despierte a muchos de los que nos están escuchando. Nuestro Señor Jesús es el camino. El reino de Él es valioso y espero que tú lo valores como debe ser el día de hoy. Dios te guarde y Dios te bendiga.
Qué bendición que hayas escuchado este mensaje de parte de Dios para ti. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Cristiana Monte Tabor y que la paz de Dios sea contigo.